Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Nagarjuna. Comentario a la confesión de los guerreros iluminados. Bodhipate Desana Vrati. Traducido por Upasaka Losan Gyatso. Catálogo Tohoku número 4005. Homenaje al noble Manjushri. Homenaje a Sakyamuni el bendito, el sabio de los Sakyas, Bhagavan. Tras haber rendido homenaje a Gautama, el ido al gozo, Sugata, quien mantiene su mente libre de concepciones, quien comprende todo de forma no conceptual y quien, movido por su gran compasión, trabaja por beneficio de los seres, yo explicaré a partir de las escrituras y de las instrucciones orales la confesión de los guerreros iluminados, la cual limpia las transgresiones de un guerrero iluminado, un bodhipati, para beneficiar a todos los seres. Sakyamuni, el completamente y perfectamente iluminado, Samyak Sambuddha, el omnisciente, el bendito, el completamente y perfectamente iluminado, que posee los tres cuerpos perfectos. Los tres cuerpos perfectos de un Buda son los dos de la forma, que esto es el cuerpo de emanación Nirmanakaya, y el cuerpo del bozo Sambhogakaya, y el cuerpo de la verdad Dharmakaya. Así pues, el bendito, el completamente y perfectamente iluminado que posee los tres cuerpos perfectos, ha enseñado muy diversas enseñanzas para beneficio de todos los seres. Todas ellas pueden ser condensadas en las 12 categorías de las escrituras. Las 12 divisiones de las escrituras son: 1. Sutra, los discursos pronunciados por el Buda. 2. Geya, versos pronunciados por el Buda en los sutras o al final de un sutra. 3. Vyakarana, las revelaciones hechas por el Buda de lo que sucedió en el pasado o de lo que sucederá en el futuro. 4. Gata, versos de 2 o 6 líneas. 5. Udana, las alabanzas que el Buda hace lleno de alegría para la larga vida del Dharma. 6. Nidana, reglas para los ordenados dadas por el Buda con respecto a las acciones que constituyen una ruptura de los votos. 7. Avadana, enseñanza dada usando ejemplos. 8. Itivirtaka, historias de tiempos antiguos contadas por el Buda sobre las vidas de los discípulos. 9. Yataka, historias de las vidas anteriores del Buda como Bodhisattva. 10. Vaipulya, sutras extensos sobre tópicos profundos tales como las 6 perfecciones. 11. Abhutadharma, descripciones de eventos maravillosos tales como los poderes milagrosos. 12. Upadesa, enseñanza sobre un tópico específico. Así pues, todas ellas pueden ser condensadas en las 12 categorías de las escrituras, y de entre ellas, esta enseñanza pertenece a la categoría de los sutras. Cuando estas 12 categorías están condensadas en las 3 canastas, entonces la confesión es incluida dentro de la canasta del sutra, aunque estrictamente hablando, está incluida dentro de las prácticas de subsección de la disciplina ética del gran vehículo englobadas dentro de la canasta del sutra, puesto que muestra los fundamentos y los atributos del gran vehículo. Se dice que la confesión se originó a partir de un suceso en el cual, cuando 35 bodhisattvas que aún eran principiantes fueron a mendigar, causaron la muerte del hijo de un vendedor de cerveza. Las 3 canastas son Vinaya, Sutra y Abhidharma. Con disciplina ética se refiere a Vinaya, y bodhisattvas son seres iluminados. Para purificar esta caída, ellos pidieron al gran discípulo Upali que solicitara este sutra al Buda, y de este modo el bendito lo enseñó. Si la transgresión es grave, como cuando ha sido cometido alguna de las 5 transgresiones que tienen consecuencias inmediatas, entonces deberíais sin descanso aplicar los 4 poderes oponentes, manifestando un fuerte arrepentimiento durante meses o años,
tocando el suelo con las 5 partes del cuerpo. Confesando de este modo, aparecerán los signos de la purificación y comenzaréis a limpiaros. Las 5 transgresiones que tienen consecuencias inmediatas son matar a la madre, matar al padre, hacer sangrar intencionadamente a un Buda, matar a un arhat y crear división en la comunidad. En cuanto a los 4 poderes oponentes se dice: Oh Maitreya Bodhisattva Mahasattva, si tú posees 4 fenómenos, tú separarás las malas acciones que han sido cometidas y acumuladas. ¿Cuáles son esos 4? El poder del completo arrepentimiento, el poder del remedio, el poder de la restauración y el poder del soporte. El poder del completo arrepentimiento significa que si tú has cometido una acción no virtuosa, sientes un gran remordimiento por ello. El poder del remedio significa que una vez que has cometido una acción no virtuosa, pondrás un gran esfuerzo en la acción virtuosa. El poder de la restauración significa que por tomar un voto positivo de la manera correcta, obtienes un indestructible refreno. El poder del soporte significa que tomando refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, y no abandonando la bodhicitta, si tú posees este poder, no serás dominado por las acciones dañinas. Extraído del Sutra de la Enseñanza de los 4 Fenómenos, Katudharma Nirdesa Sutra. Tocando el suelo con las 5 partes del cuerpo quiere decir con las 2 rodillas, las 2 manos y la frente. Para las transgresiones de grado medio, debéis de realizar 6 sesiones diarias durante 6 meses. Finalmente, para las transgresiones más leves, deberíais de realizar 3 sesiones diarias durante 7 días. Para alguien para quien no es seguro si ha cometido alguna transgresión, debería de practicar una sesión diaria. Esto es lo que es explicado en las instrucciones orales. Algunas personas pueden pensar que esta enseñanza no es un sutra porque no comienza con palabras tales como «esto he oído». Este no es el caso, pues es enseñado dentro del montón de joyas. Ratnakuta, concretamente en el sutra número 24, el sutra de la determinación de la disciplina, las preguntas de Upali. Vinaya Viniskaya Upali Paricha Sutra. Solo son mencionados 35 Budas completos y perfectos porque fue pensado para 35 discípulos del Buda quienes tenían una conexión íntima con él. No es que nosotros no debamos postrarnos y prestar obediencia a todos los demás Budas. El término asiído o tathagata no es aplicado a todos estos 35 Budas. Este epíteto se menciona solo en unos pocos casos, meramente actuando como base. En vuestra mente deberíais de considerarlos a todos por igual, sabiendo que todos ellos poseen esta cualidad. Sin embargo, si lo interpoláis, estaríais alterando las palabras del Buda, pues él enseñó omitiendo esas palabras. Se titula La confesión de los guerreros iluminados. Guerreros, pati, se añade a iluminados, bodhi, puesto que el tener coraje, como sucede con los guerreros, es la causa de la gran iluminación. También, si uno comete una transgresión en el sendero hacia la iluminación, eso es llamado una caída del sendero hacia la iluminación. Además, esto se refiere a las caídas del bodhisattva principiante que aún discurre en los senderos de la fe. No se refiere a los bodhisattvas que están discurriendo en el primer nivel o en niveles superiores. En los 2 primeros senderos Mahayana, que son los senderos de la acumulación y preparación o aplicación. En los bodhisattvas, tras haber alcanzado el sendero de la visión, han entrado en el sendero de la meditación y discurren en los 10 niveles o gumis de un bodhisattva. También encontramos 2 formas de confesión, la última y la relativa. La forma de confesión última
Incluye la meditación en la ausencia de existencia inherente en todos los fenómenos. Esta es conocida como la confesión grande. La confesión relativa es una combinación de los cuatro poderes oponentes unidos con el arrepentimiento, las postraciones y todo esto realizado mientras uno conoce a los fenómenos como siendo similares a una ilusión, y esta es llamada la confesión menor. Cuando este sutra fue pedido por primera vez, el bendito irradió rayos de luz, los cuales, para beneficio de aquellos bodhisattvas, invocaron la aparición de 34 Budas de las 10 direcciones, junto con una multitud de otros Budas. Ellos permanecieron allí en el espacio, mientras los bodhisattvas penitentes, después de hacer ofrendas y de generar la mente de la iluminación, fueron a por refugio. Los discípulos se postraron y confesaron sus equivocaciones, y haciendo esto solo una vez, fueron purificados de todo mal y se elevaron hasta llegar al primer nivel de un bodhisattva y a niveles más altos. Vosotros que vivís subsecuentemente a esto, deberíais de crear un mandala y hacer ofrendas ante las imágenes y dibujos de esos budas. Y entonces, una vez que hayáis realizado prácticas tales como la generación de la mente de la iluminación, de acuerdo a las instrucciones de vuestros maestros espirituales, deberíais de hacer la confesión. Por medio del hacer eso, todas las equivocaciones serán limpiadas, y como resultado, vosotros alcanzaréis el estado completo y perfecto de la budeidad. Por ello se dice que deberíais de realizar la práctica de esta forma. La verdadera forma de confesión supone, en primer lugar, el exponer las equivocaciones a través de la puerta de la confianza. Antes de confiar en la recitación del texto desde yo, el llamado, haced ofrendas a los 35 Budas y al resto, generando los dos aspectos de la mente de la iluminación, y mientras se está manteniendo esta conciencia, id a por refugio recitando yo, el llamado, etc. y demás. Con los Budas se refiere al maestro, al Buda y a su resultado, los tres cuerpos perfectos de un Buda. En la toma de refugio al comienzo del sutra, no hay referencia a la toma de refugio en el maestro espiritual, por lo que esta parte de la toma de refugio parece ser un añadido al traducirlo al tibetano y no existiría en la versión en sánscrito. Tomamos refugio significa que vosotros buscáis la protección suprema en ese estado completamente iluminado. El Dharma se refiere a la enseñanza y también a las escrituras, las cuales son la causa, y a la realización, o estado de existencia última, la cual es el resultado. La sangha o comunidad se refiere a los practicantes espirituales y a aquellos que siguen el Dharma proclamado por el Buda. También se refiere a los bodhisattvas, oyentes, sravakas, y realizadores solitarios, pratyekabudas. Aquí, los bodhisattvas pertenecientes a la sangha o comunidad son aquellos que no pueden regresar, que ya han alcanzado el sendero Mahayana de la visión. Lo siguiente es la confesión de las malas acciones por medio de la fuerza oponente de la aplicación del antídoto. Esto supone la recitación de los nombres de los asiídos. También, por medio de la postración ante los 35 Budas, quienes están específicamente asociados con la sincera exposición de las equivocaciones, vosotros llegaréis a estar purificados de las transgresiones. Antes de buscar ese punto, visualizad a los Budas delante de vosotros, que aparecen sobre lotos y discos lunares, sentados sobre tronos decorados con joyas preciosas, los cuales están sostenidos por leones. Se manifiestan irradiando en su cuerpo de emanación perfecto, los cuales están dotados con las 32 marcas de un gran hombre y con las 80 marcas menores. Vosotros visualizáis los colores de sus cuerpos, sus campos de Buda, direcciones, límites, vestimenta y demás. Los implementos en sus manos, que están sentados en la posición del diamante, con las piernas cruzadas y los pies descansando en el muslo y pantorrilla opuesta, rodeados de un gran séquito y sentados en distintos niveles en las 10 direcciones, tal como será descrito a continuación.
Entonces, imaginad que vosotros habéis emanado réplicas de vuestro propio cuerpo y recitando en voz alta, hacéis postraciones ante cada uno de ellos con una profunda devoción. Por otro lado, si vuestra mente es débil a la hora de hacer esta visualización, imaginad a cada uno de ellos con una cara y dos brazos, con los gestos, los mudras de enseñar el Dharma, de ir a por limosnas o de tocar la tierra como testigo. Visualizadlos en los colores que prefiráis, tales como blanco, y entonces postraros ante todos ellos con una mente llena de devoción. 1. El asíido significa que ese Buda enseña la talidad, tata, ta, las cosas tal como son, la realidad tal cual es. La verdadera naturaleza de la realidad a través de la fuerza del habla, y que él la ha conocido totalmente. Él ha ido a la talidad y está por encima de todos los otros. El destructor de enemigos significa que el Buda ha destruido completamente al enemigo de las emociones aflictivas y de los oscurecimientos a la omnisciencia. Los tres venenos raíz de la ignorancia, apego y rechazo, la diferencia entre sujeto, objeto y receptor. Este logro lo hace superior a cualquier ser noble. Perfectamente, Samyak significa que él no os llevará a caer en las visiones erróneas. Esta cualidad lo hace más elevado que a cualquier otra persona que vague en la existencia cíclica en el samsara y también es superior a cualquier seguidor del vehículo pequeño. Hinayana. Completamente significa que él ha completado las dos grandes acumulaciones de mérito y de sabiduría y que ha logrado los dos cuerpos perfectos, el cuerpo de la verdad, Dharmakaya, para su propio beneficio, y los cuerpos de la forma, Rupakaya, que engloba el cuerpo de manifestación Nirmanakaya, que es visto por la gente ordinaria, con sus sentidos y percepciones ordinarias cuando aparece en el mundo, y el cuerpo del gozo Sambhogakaya, que es visto en las tierras puras por los bodhisattvas. Así pues, ha obtenido los cuerpos de la forma para el beneficio de los otros. Despierto o iluminado. Buda significa los dos aspectos de la consecución total del abandono de las emociones aflictivas y de sus huellas y de poseer la sabiduría primordial. Estas dos muestran que él está por encima de todos los seres que permanecen en la existencia cíclica y también de aquellos que permanecen en el estado más allá del dolor. El nirvana se refiere al nirvana de permanencia o con residuos, el logro supremo del vehículo pequeño. El poseedor de las cualidades de ese estado completamente iluminado es Sakyamuni, el victorioso del clan de los Sakya. El nombre de Sakyamuni se refiere a su sabiduría primordial, a su habilidad y a sus excelentes cualidades. Sa se refiere a su sabiduría primordial que comprende la naturaleza de todas las cosas sin excepción. Kya se refiere a su penetración de la realidad. Y Muni significa que él está atado a la no dualidad. Victorioso, Jina, posee el significado adicional de que él ha vencido el inconveniente de haber nacido en una posición importante en la familia real de los Sakya. Sakya se refiere a su excelente cualidad de estar por encima de los otros seres. El significado especial de victorioso es que él ha atado su cuerpo, habla y mente a la verdad sin dualidad. Vosotros deberíais de postraros ante él a través de las tres puertas de vuestro cuerpo, habla y mente, con una fe sincera, imaginando que su cuerpo es del color del oro y que está sentado en el trono central en la postura de dar el Dharma.
Buda número 2. La esencia adamantina que vence completamente. Vajrapramardi. Se sienta directamente sobre Sakyamuni en el campo de Buda, Buda, etc., de la esencia del espacio. Él es de color azul y en sus manos sostiene dos cetros adamantinos, Vajras. Adamantinos significa que su sabiduría primordial es no conceptual. Esencia significa que sus excelentes cualidades son la fuente esencial de todas las cosas. Y vence completamente indica que su función es vencer a todas las emociones aflictivas. 3. En el este, enfrente de Sakyamuni, se sienta la joya que irradia luz. En el campo de Buda, dotado con joyas. Es blanco y sostiene un cetro adamantino y un sol. Joya indica que sus excelentes cualidades, lo mismo que una joya, son la fuente de todas las excelencias tales como los poderes. La luminosidad de su mente es clara como la luz, libre de la oscuridad del desconocimiento de la realidad. E irradia se refiere a su función de eliminar la ignorancia de todos los seres. 4. El rey que gobierna a los Nagas, Nagasvararaja. Está sentado en el sureste, en el campo de Buda, interpenetrando los Nagas. Su cuerpo es de color azul y sostiene un árbol de Nagas y una serpiente azul. Nagas se refiere a su sabiduría primordial, la cual está pacificada y que es comparada a una serpiente o a un espíritu malevolente, porque cuando está separada de las emociones aflictivas, mata al aferramiento a los fenómenos como poseedores de características. Su función es gobernar, porque tiene el poder sobre todo. Y su excelencia es como la de un rey, puesto que entre los otros es el más glorioso, el más hermoso, y no tiene miedo. 5. El más bravo de los guerreros, Virasena. Está sentado en el sur, en el campo de Buda dotado con guerreros. Es amarillo, y en sus manos sostiene una escritura y una espada. Guerrero se refiere a su sabiduría primordial, la cual es sin tacha e invencible. También se refiere a su función de destruir en todas las batallas que surgen en la existencia cíclica. Y el más bravo indica su cualidad excelente de estar dotado con muchas acumulaciones de perfecciones. 6. Héroe alegre, Viranandi. Está sentado en el suroeste, en el campo de Buda dotado de alegría. Su cuerpo es de color naranja y en sus manos sostiene un sol y un loto rojo. Héroe se refiere a su sabiduría primordial y a sus funciones, tal como ha sido afirmado antes. Y alegre se refiere a su excelencia de mente, la cual, debido a su naturaleza compasiva, está alegre involucrándose en las actividades para beneficio de todos los seres. 7. Joya de fuego, Ragnagni. Está sentado en el oeste, en el campo de Buda dotado con luminosidad. Es de color rojo y sostiene una joya preciosa y un anillo de fuego. Joya indica su sabiduría primordial, la cual colma sus propósitos sin pensamientos discursivos. También se refiere a su excelencia a partir de la cual surge su absorción meditativa
y la perfecta realización, Sampanna, las cuales están más allá de la esfera de lo mundano. Y fuego se refiere a su función de beneficiar a los seres con su sabiduría primordial y su gran energía, las cuales queman sus emociones aflictivas. 8. Preciosa luz de luna. Radna Chandra Prabha. Se sienta en el noroeste, en el campo de Buda de la luz buena. Su cuerpo es de color blanco y en sus manos sostiene una joya y un disco lunar. Preciosa se refiere a su excelencia, como antes. Luna se refiere a su sabiduría primordial, la cual es completa, brillante y calma. Luz indica su función de disipar las acciones contaminadas y las emociones aflictivas, y también que ilumina la verdadera naturaleza de los fenómenos. 9. En el norte se sienta el dotado con visión eficaz. Amogadarsi. En el campo de Buda del golpe de tambor. Es de color verde y sostiene los dos ojos de un Buda completamente iluminado. Visión indica que su sabiduría primordial no está oscurecida. También se refiere a sus dos ojos de sabiduría y de compasión, los cuales ven claramente la talidad de los fenómenos y los propósitos de los seres. Su función eficaz es que cumple el propósito de llevar a los seres a degustar el fruto de lo definitivamente bueno, la liberación, y alcanzar el estatus más elevado, el estado de un Buda perfecto y completo. Luna preciosa, el 10. Radnachandra. Está sentado en el noreste, en el campo de abundando en luz radiante. Es de color verde claro y sostiene una joya preciosa y un disco lunar. Preciosa se refiere a su cualidad excelente, tal como se dijo antes. Y luna se refiere a su luminosidad y función, tal como se comentó antes. 11. El Inmaculado, Vimala. Está sentado directamente bajo Sakyamuni, en el campo de Buda cubierto por partículas de ceniza. Su cuerpo es del color del humo y sostiene dos espejos inmaculados. Inmaculado indica que su mente primordial no tiene el más leve oscurecimiento, que su función es la de hacer que los otros lleguen a ser inmaculados y que sus excelentes cualidades, tales como el poder de iluminar brillantemente a los seres, los distingue de las improntas de los seres afectados por ocurrencias inesperadas. Este es el primer grupo de 10 Budas situados en torno a Sakyamuni, a quienes deberíais de rendirles homenaje. El segundo grupo está situado directamente sobre el primer grupo. Buda número 12. El asíido que es otorgador de valentía. Suradatta. Está situado en dirección encima de Sakyamuni, en el campo de Buda dotado con gloria. Su cuerpo es de color blanco y sostiene el tronco de un árbol con hojas y frutos. Valentía se refiere a su sabiduría primordial, que pone fin a todos los pensamientos discursivos. También se refiere su excelencia de la generosidad que da a los otros la realización y la felicidad. Otorgador indica que su función es la de dar placer o cualquier otra cosa deseada a todos los seres que habitan en los 3 reinos. 13. El puro, Brahma. Se sienta en dirección este, en el campo de Buda libre de oscurecimiento. Es de color naranja y sostiene un loto y un disco solar. Su mente clara es pura,
puesto que está libre de todos los oscurecimientos. También su función es purificar, puesto que limpia todos los seres de la existencia cíclica y además sus cualidades excelentes son puras porque debido a la fuerza de una inmensurable excelencia se limpia a sí mismo y a los demás. 14. El otorgador de pureza. Brahmadatta. Está sentado en dirección sudeste, en el campo de Buda sin pesar. Es de color amarillo y sostiene una luna y un loto. Pureza se refiere a su sabiduría primordial y a sus excelencias, tal como ya se dijo. Su función es otorgar a todos los seres una felicidad pura. 15. El dios de las aguas. Varuna. Se sienta rodeado por agua en dirección sur, en el campo de Buda Inmaculado. Es de color azul y hace el gesto de dar el Dharma. Agua se refiere a la luminosidad de su sabiduría primordial, que es extremadamente clara e inmaculada. También se refiere a su función de humedecer compasivamente el continuum mental de los seres con el sagrado Dharma. Dios indica su cualidad maravillosa de tener poderes mágicos, por medio de los cuales Él conjura emanaciones. 16. El dios del dios de las aguas. Varunadeva. Está sentado en dirección suroeste y su cuerpo es de color blanco. Él sostiene el mandala del dios del agua y un espejo. Agua se refiere a que su sabiduría primordial es extremadamente clara, tal como se dijo antes. Dios se refiere a su función, la cual es trabajar para el beneficio de todos los seres, realizando actividades tales como las emanaciones milagrosas. Y también se refiere a sus cualidades excelentes, como se indicó antes. 17. El glorioso excelente. Shrivadra. Está sentado en dirección oeste en el campo de Buda dotado de gozo. Es de color rojo y sostiene un loto y una ramita de un árbol que otorga los deseos. Glorioso indica su excelencia de poseer la perfección completa para su propio beneficio y el de los otros. Excelente se refiere a su sabiduría primordial, la cual es extremadamente suprema, y también a su función de guiar a los otros a lo largo del sendero excelente que lleva al estado más allá del dolor, el nirvana. 18. El glorioso madera de sándalo. Kandanasi. Se sienta en dirección noroeste, en el campo de Buda interpenetrado por un dulce perfume. Es de color naranja y sostiene el tronco de un árbol de sándalo y un fruto glorioso. Madera de sándalo se refiere a su sabiduría primordial, puesto que calma y elimina el dolor de las emociones aflictivas, tales como la ignorancia. Y también se refiere a su excelencia, puesto que lo mismo que el perfume de la madera de sándalo llena toda una habitación, todas las cosas están similarmente imbuidas con sus cualidades supremas, tales como sus poderes. Y glorioso se refiere a su función, tal como se dijo antes. 19. El de gloriosa irradiación. Ananta Tejas. Reside en dirección norte, en el campo de Buda dotado con esplendor. Es de color rojo y tiene dos soles en sus manos, y está rodeado por un amplio séquito. Irradiación se refiere a su mente primordial, la cual es luminosidad y que es capaz de suprimir la oscuridad y de llevar a otros a la claridad. Es gloriosa porque su función es beneficiar a innumerables seres
y porque sus cualidades preeminentes son infinitas. 20. El de gloriosa luz. Pravasa Shri. Mora en dirección noroeste, en el campo de Buda dotado con gran significado. Su cuerpo es de color blanco y sostiene un anillo de luz blanca. Luz se refiere a su mente primordial, la cual, lo mismo que el sol, disipa la oscuridad de los oscurecimientos a la liberación y a la omnisciencia de él mismo y de los otros. Glorioso se refiere a ambos, a su función y a su cualidad excelente, tal como se dijo antes. 21. El glorioso sin pesar. Asoka Shri. Está sentado bajo el Inmaculado en el campo de Buda separado de los oscurecimientos. Es de color azul pálido y sostiene un árbol de Asoka. Sin pesar se refiere a su mente primordial, la cual ha trascendido la existencia cíclica y está separada de todos los oscurecimientos. También indica su función de liberar a todos los seres de los pesares del sufrimiento y de la existencia cíclica. Glorioso se refiere a su excelencia, como se dijo antes. Esto concluye el segundo grupo de Budas. Sobre ellos está el tercer grupo. 22. Elevado por encima de Sakyamuni, se sienta el hijo del desapego. Narayana. En el campo de Buda, libre de pasiones. Su cuerpo es azul y sus manos están con el gesto del monte Meru y de un loto. Desapego se refiere a su mente primordial, la cual está completamente divorciada del pensamiento discursivo, y también a su función de liberar a los seres de su apego a la existencia cíclica. Hijo indica su excelente cualidad de haber nacido como un hijo de la budeidad, y también se refiere a sus buenas cualidades, tales como el amor benevolente. 23. Flor gloriosa. Kusuma Shri. Reside en dirección al este, en el campo de Buda donde florecen muchas flores. Es de color amarillo y sostiene una flor amarilla y un fruto glorioso. Flor indica que sus excelentes cualidades han florecido y son hermosas, y que su mente primordial es como una flor, puesto que está abierta. Y glorioso se refiere a su función de dotar a todo el mundo con una perfección completa, como la de él mismo. 24. El así ido que entiende claramente, disfrutando la radiante luz de la pureza. Tathagata Brahma Jyotivikridita Vishna. Se sienta en la dirección sureste, en el campo de Buda penetrado por la pureza. Es de color blanco y sostiene un loto y una pileta de luz. El epíteto así ido, Tathagata, se le adscribe a este Buda y al siguiente Buda, pero debería de recordarse que se aplica igualmente a todos los 35 Budas. Pureza se refiere a su mente primordial, como se dijo antes. Luz radiante se refiere a su excelencia, su gran habilidad, la cual es extremadamente clara. Disfrutando indica su función de beneficiar a los seres a través de actos tales como las emanaciones mágicas. Y a través de la sabiduría primordial de su mente, él entiende claramente cosas tales como todo aquello que sirve de beneficio. 25. El así ido que entiende claramente, disfrutando la radiante luz del loto. Tathagata Padma Jyotivikridita Vijnana. Vijna. Se sienta en dirección sur y reside en el campo de Buda dotado con lotos. Es de color rojo y sus manos están con el gesto de un loto y un sol. Loto se refiere a su sabiduría primordial,
la cual ha florecido y no es atraída por las impurezas mundanas, y entiende claramente, disfrutando la radiante luz, se refiere a su función y a sus buenas cualidades como antes. 26. Gloriosa riqueza. Dana Shri. Reside en la dirección suroeste, en el campo de Buda dotado con riquezas. Es de color rojo brillante y tiene sus manos haciendo el gesto de dos joyas. Riqueza se refiere a su sabiduría primordial, la cual es grande e incesante. También indica su función de colmar todos los deseos al estar dotado con grandes atributos maravillosos que son como las cualidades de la riqueza. Sus excelencias son indicadas por glorioso, lo cual tiene dos implicaciones, como ya se dijo. 27. Gloriosa memoria. Smartishi. Se sienta en dirección oeste en el campo de Buda dotado con claridad. Es de color amarillo y sostiene el texto de una escritura y una espada. Memoria indica que su gran sabiduría primordial no olvida nunca, y también indica su excelencia, la cual es su inconcebible habilidad para recordar sus vidas anteriores. Glorioso se refiere a su función como antes. 28. El glorioso cuyo nombre es extremadamente renombrado. Suparikirtita Nama Gepashri. Está sentado en la dirección noroeste, en el campo de Buda, sin ningún nombre. Es de color verde y con sus dos manos sostiene la corona de un Buda sobre su cabeza. Nombre se refiere a su sabiduría primordial, la cual no puede ser consumida. Glorioso se refiere a su función y extremadamente renombrado indica su excelente cualidad, cuya gran fama llena completamente los tres reinos de la existencia. 29. El rey estandarte de la victoria del pináculo de los poderes. Indraketu Davaraja. Está sentado en dirección norte en el campo de Buda de los poderes sensoriales claros. Es de color amarillo y sostiene un estandarte de la victoria y su precioso pináculo. El pináculo de los poderes se refiere a su sabiduría primordial porque del mismo modo en que nosotros percibimos los objetos a través de nuestros poderes sensoriales, él percibe el reino de la realidad, el Dharmadhatu, la gran expansión, a través de su sabiduría primordial y es como un pináculo pues embellece la realidad. Estandarte de la victoria se refiere a su cualidad excelente de resultar victorioso sobre la existencia cíclica, y rey indica que su función es hacer todo aquello que necesita ser hecho. 30. El glorioso, extremadamente heroico. Suvikranta. Está sentado en dirección noreste en el campo de Buda dotado con regocijo. Es de color blanco y se sienta haciendo el gesto de tomar a la tierra como testigo. Extremadamente se refiere a su sabiduría primordial, la cual es perfecta. Heroico indica que su función es decir las emociones, destruirlas, las emociones aflictivas y las fuerzas malevolentes presentes dentro de todos los seres. Glorioso se refiere a sus excelencias, como se dijo antes. 31. Bajo el glorioso sin pesar, en el campo de Buda, donde no hay emociones aflictivas, se sienta él supremamente victorioso en las batallas. Yudayaya. Es de color negro y sostiene un escudo y una espada. Victorioso en las batallas indica su función de transformar los enemigos internos, que son las emociones aflictivas y las acciones no virtuosas de todos los seres. Supremamente se refiere a su sabiduría primordial y victorioso se refiere a su excelente cualidad de estar dotado con la habilidad de lograr la victoria sobre la existencia cíclica para su propio beneficio y el de los demás.
Esto concluye el tercer grupo de Budas. El círculo exterior de Budas lo forman los 4 restantes. 32. El glorioso que ha trascendido conquistando dentro. Vikrantagam Sri. Está sentado en dirección este con respecto a Sakyamuni en el campo de Buda dotado con gloria. Es de color blanco y sus manos están en la posición de tomar la tierra como testigo y con el gesto de la ausencia de miedo. Conquistando dentro se refiere a vencer a los enemigos internos de las emociones aflictivas y las acciones no virtuosas. Glorioso se refiere a su excelencia, tal como se ha dicho. 33. El glorioso que intensifica e ilumina todo. Samanta Babasa Yuhashi. Está en dirección sureste, en el campo de Buda donde la luminosidad está intensificada. Es de color amarillo y sostiene un sol y el extremo de una joya preciosa. Ilumina todo se refiere a su función, la cual es eliminar la ignorancia de los seres a través de su sabiduría primordial. Intensifica indica que su sabiduría primordial es ilimitada, y glorioso se refiere a su excelencia. 34. En dirección oeste, en el campo de Buda dotado con gloria, se sienta el glorioso que conquista con la joya y el loto. Radnapadma Vikrami. Es de color rojo y sostiene una joya y un loto. Joya se refiere a sus excelencias. Loto indica que su sabiduría primordial es perfectamente inmaculada. Y conquista se refiere a su función, como se dijo antes. 35. En dirección norte, en el campo de Buda de joyas preciosas, se sienta el asido, el destructor de enemigos, el Buda completamente y perfectamente iluminado, el rey de la poderosa montaña firmemente sentado sobre un loto precioso. Con el monte se refiere al monte Meru. Su nombre en sánscrito es Radnapadma Supratistita Sailendraraja. Su trono consiste en un loto, un disco lunar, leones y joyas preciosas. Es de color azul celeste y en sus manos sostiene el monte Meru. Deberíais de entender que joya y loto se refieren ambas a su trono y también al de los otros Budas, lo cual indica sus excelencias, sus funciones y su sabiduría esencialmente pura. Poderosa montaña se refiere a su sabiduría primordial o su cualidad excelente. Su sabiduría primordial es inamovible, lo mismo que la reina de las montañas, y sus cualidades excelentes son como el monte Meru. Rey indica su función de hacer lo que debe de ser hecho. Vosotros deberíais de rendir homenaje a estos 35 Budas a través de las 3 puertas de vuestro cuerpo, habla y mente. Los bodhisattvas que fueron mencionados anteriormente realmente no tuvieron ninguna caída, pero esta práctica fue diseñada para el uso de la gente ordinaria de tiempos futuros. Pensando que esta oración está particularmente indicada para vosotros, deberíais de hacer una confesión sincera. El comentario continúa afirmando que deberíais de visualizar el cielo lleno de Budas. Que puedan todos esos benditos Budas y todos los otros Budas que moran en las 10 direcciones de los reinos de la existencia, indica que el espacio está lleno de Budas, más allá de cualquier cuenta. Moran significa que perdurarán mientras lo haga la existencia cíclica y que con sus ojos compasivos protegerán a los seres del miedo. Benditos significa que han vencido a las 4 fuerzas demoníacas. Los 4 maras o demonios. El mara de los agregados o montones, skandhas, el mara de las aflicciones, el mara hijo de los dioses, Devaputra, y el mara que es el dios de la muerte.
Así pues, benditos significa que han vendido a las 4 fuerzas demoníacas y que están dotados con buena fortuna. En esta vida y en todo el discurrir de mis vidas, indica el tiempo durante el cual han sido cometidas las acciones no virtuosas. El comentario continúa tratando brevemente los distintos tipos de acciones no virtuosas. Cualesquiera que hayan sido las acciones no virtuosas que haya cometido, esta frase indica que uno ha cometido esas acciones erróneas. Además, no estando a gusto, debido al pensar que las semillas de esas acciones no virtuosas llegarán a madurar en el futuro de la forma en la que se menciona, vuestras mentes estarán preocupadas buscando cómo eliminarlas y por lo tanto haréis la confesión con un profundo arrepentimiento. Este es el significado de mencionar las acciones no virtuosas y sus posibles consecuencias. También, el estar oscurecido por esas acciones implica que vuestra sabiduría primordial está siendo obstruida. Ahora el comentario continúa brevemente esbozando los reinos desafortunados en los cuales podemos renacer, tal como se indica en el texto raíz. Los epítetos Budas y benditos se refieren a Sakyamuni y al resto. Son sabiduría primordial, indica que han llegado a comprender todo. Son visión, implica que ellos discriminan claramente entre los medios hábiles y no hábiles. Son testigos, indica que en sus mentes tienen impresa la distinción entre las acciones virtuosas y no virtuosas. Son perfectos, significa que las palabras que pronuncian son veraces y sin error. Son conocedores quienes ven, significa que debido a conocerlo todo, ellos pueden verlo todo con el ojo de la sabiduría. Yo confieso, implica que vosotros mencionáis verbalmente vuestras transgresiones. Estas acciones y todas las demás significa que vosotros pensáis en cada una de ellas. Sin esconderlas significa que vosotros prometéis dar a conocer vuestras faltas. Sin disimularlas significa que vosotros no mantenéis ninguna transgresión cometida en secreto. Si vosotros mostráis vuestras faltas de estas 4 formas, os purificaréis. Este es el segundo poder oponente, el poder del remedio. Entonces viene la confesión de las acciones erróneas, a través del poder de la restauración, que es el apartarse continuamente del cometer transgresiones. Esto se hace mediante la firme promesa de no volver a cometer dichas acciones. De esta forma os veréis libres de lo malo. Este es el tercer poder oponente. A continuación está la aplicación plena del antídoto. ¿En cuál? En este caso es la súplica a los Budas, el no permitir que las acciones no adecuadas proliferen y el acumular mérito en virtud de la práctica de las acciones adecuadas debería de ser entendido como la medicina. Entonces, a continuación, viendo la dedicación y demás, todo lo cual contiene las 6 perfecciones de un bodhisattva. Estas 6 perfecciones deberían de estar incluidas dentro de vuestra dedicación, la cual es de 2 clases. 1. La dedicación que es superable, que incluye las 5 primeras perfecciones. Y 2. La dedicación que está vinculada con la perfección de la sabiduría. En esta vida y en todas mis vidas, se refiere a un buen nacimiento, lo cual implica nacer en alguno de los 3 reinos como un ser celestial o nacer como un ser humano en el reino del deseo. La práctica de la generosidad está indicada por las palabras, incluso del regalo, aunque vosotros deberíais de entender que esto incluye el dar cosas que tienen un valor muy superior a las de este caso determinado. Incluso aunque el receptor de la generosidad, en esta ocasión un animal como un perro, es bajo, vosotros deberíais de considerarlo como poseyendo un estatus más elevado. También, aunque lo realmente regalado, un solo bocado de comida es poco, deberíais de entender que algo más importante está implícito. La práctica de la disciplina ética o moralidad está indicada por moralidad, lo cual implica 1. Los votos. 2. La práctica conjunta de lo virtuoso.
3. El trabajar para beneficio de todos los seres. Es una fuente de virtud porque produce acciones positivas. La práctica de la paciencia está vinculada con observación de la moralidad, lo cual significa que uno se aparta de las acciones erróneas y permanece en el amor benevolente y lo semejante. Esto implica el involucrarse en el entrenamiento virtuoso. 1. No empleando palabras hirientes. 2. No desquitándose cuando uno es golpeado. 3. No hablando de las faltas de otros cuando ellos hablan de las tuyas. Y 4. No respondiendo al enfado con enfado. La paciencia no significa necesariamente que uno está libre del deseo y del apego. La práctica del esfuerzo está indicada con las palabras surgidas de mi maduración completa de los seres. A través del esfuerzo entusiasta y por medio de los 5 conocimientos superiores, vosotros apartaréis a todos los seres de las visiones y senderos erróneos. También, involucrándoos en la práctica de las acciones virtuosas, conseguiréis la maduración de vuestro propio continuo mental. También entenderéis que la práctica del esfuerzo entusiasta proporciona los medios para alcanzar la liberación de la existencia cíclica y para alcanzar el límite de la budeidad. La práctica de la estabilidad meditativa o concentración está incluida en generación del supremo pensamiento de la iluminación, lo cual implica ambas: la mente de la iluminación relativa, que es la aspiración, y el discurrir por el sendero que lleva a la budeidad, y la mente de la iluminación última, que es permanecer meditando en la vacuidad. El permanecer concentrado en un solo punto, en esta mente de la iluminación, está asociado con la estabilidad meditativa. La insuperable, incorporada dentro de la dedicación y que está relacionada con la perfección de la sabiduría, significa que no hay nada por encima. Esto indica la realización de la naturaleza no dual de la realidad, conseguida en base a la acumulación de sabiduría. Con respecto a las 6 perfecciones, las 4 primeras suponen la acumulación de mérito. La sexta, la acumulación de sabiduría primordial, mientras que la quinta tiene que ver con ambas acumulaciones. Por tanto, todas las 6 perfecciones están incluidas dentro de estas 2 acumulaciones. Esas acumulaciones de mérito son reunidas todas juntas y son dedicadas al insuperable, que es el estado de un Buda, el cual es superior al logro supremo de los oyentes. A la más alta significa la mente de un ser noble, un oyente o un realizador solitario. Lo alto es desde el punto de vista de los seres humanos. Los bodhisattvas son supremos porque son superiores a ellos. Los budas, sobre quienes no hay nadie por encima, son incluso supremamente supremos, con respecto a los supremos bodhisattvas. Los bodhisattvas, los grandes seres que residen en el 10º bhumi o nivel de un bodhisattva. Además, un Buda es el insuperable, completa y perfectamente iluminado, porque es el más superior de los seres iluminados, puesto que es perfectamente omnisciente. Yo las dedico implica que vuestra dedicación está hecha con una completa pureza de las 3 esferas: el objeto de dedicación, el acto de dedicar y el actor, todo lo cual es aprendido como careciendo de existencia inherente. Lo anterior es la forma ordinaria de dedicación de un bodhisattva. La forma de dedicación insuperable empleada por un Buda es el método más hábil de dedicación. De la misma forma en que los benditos Budas del pasado las dedicaron, de la misma forma en que los benditos Budas del futuro las dedicarán, de la misma forma en la que los benditos Budas del presente las están dedicando, así yo las dedico completamente. De la misma forma en la que ellos, los Budas, dedican, así deberíais de hacer vosotros vuestra dedicación, incluso aunque no seáis capaces de entender completamente dicha dedicación. Los 3 montones están incluidos en esta dedicación. Yo confieso todas y cada una de las transgresiones es el montón de la confesión de las transgresiones. El regocijo en los méritos de ambos, de los oros ordinarios impuros y de los seres nobles puros, haciéndolos el objeto de nuestro regocijo, es el montón de la alegría.
El suplicar a los Budas que no entren en el parinirvana y pedirles que no dejen de girar la rueda del Dharma es el montón de hacer peticiones. A través de estos 3 montones, vosotros acumuláis inmensurables cantidades de mérito. Así que, dependientemente, vosotros generáis una aspiración hacia el sendero, aspirando a alcanzar la budeidad, recitando: que pueda yo alcanzar la insuperable, completa y perfecta iluminación. El poder oponente supremo es la toma de refugio. Y aquí una vez más, vosotros buscáis refugio en todos aquellos seres supremos, en los conquistadores y el resto. Previamente, el refugio fue explicado haciendo uso de los objetos ordinarios de refugio, el Buda, el Dharma y la Sangha. Pero aquí el refugio último solo lo constituye el Buda, y por eso es por lo que los otros 2 no están incluidos aquí. Seres supremos significa los cuerpos de emanación o nirmanakaya en los que renacen como humanos. Buenas cualidades implica cosas como los poderes de un Buda. Juntad las palmas de vuestras manos y entonces id a por refugio. De este modo, aplicando los 4 poderes oponentes, vosotros seréis limpiados de vuestras fijaciones y completando vuestras acumulaciones alcanzaréis el estado de un Buda. A Gautama, quien clarifica todas las visiones, quien enseña de forma perfecta, quien como un león ha destruido a todas las fuerzas malevolentes, yo rindo homenaje. Colofón. El comentario a la confesión de los guerreros iluminados, compuesto por el gran maestro, el noble Nagarjuna, está completo. Ha sido traducido, revisado y puesto por escrito por el abad Shantarakshita, el bodhisattva indio, y por el traductor tibetano de Vagosha. Traducido al castellano y anotado por el ignorante y falto de devoción Upasoka Lasang Gyatso. Editado el 4/4 del 2016. Narrado por Cristina Ingripe. Gracias por escuchar.